Esta es la predicación correspondiente al domingo 15 de mayo de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a leer en la carta del apóstol Pablo y Timoteo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 1 al 11, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y a la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los filipenses, se encuentra en la cárcel. Hay que tener en cuenta que las cárceles de aquel momento no son asimilables o equiparables a las cárceles que tenemos hoy actualmente en nuestro contexto, ni muchísimo menos. En primer lugar, la cárcel no era un castigo en sí mismo, no es como ahora que el estar en la cárcel constituye la pena, sino que era el lugar donde el acusado esperaba sentencia mientras se celebraba el juicio. En segundo lugar, en aquellas cárceles, pues las condiciones eran muy penosas y no había una asistencia al preso. De hecho, tampoco, pues prácticamente se le daba de comer. Así que el, el preso recibía ayuda de fuera o pues si se alargaba mucho el juicio, la espera al juicio, pues probablemente moría de hambre. En ese sentido, encontramos en las cartas de Pablo cómo a menudo recibe donativos de iglesias, visitas, puede recibir visitas y mantener una cierta actividad de los colaboradores que vienen de fuera, pues le ayudan a Pablo a sobrevivir en esta situación. Eso es lo que pasa aquí en el contexto de la carta a los filipenses, en la que Pablo, que ya había estado, había sido encarcelado en otros lugares, por un periodo, llevaba un periodo prolongado de tiempo encarcelado, pues ahora se encuentra, no sabemos exactamente, pues no podemos precisarlo con exactitud, si está ya en Roma, está en la cárcel en Roma, en el Palacio Imperial, o quizás en Éfeso, en el Palacio del Gobernador Romano, donde, en la provincia donde Pablo se encontraba. No podemos precisarlo, pero bueno, podemos conjeturar algo en este sentido. Roma o Éfeso pueden ser los dos lugares más probables en los que pudiera estar. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que recibe una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos por mediación de Epafrodito. Lo leemos en la propia carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18. La iglesia de Filipos, ya lo vimos la semana pasada, había surgido como resultado de la predicación de Pablo y de Silas y del resto de colaboradores de Pablo, a partir de un núcleo muy pequeño de una sinagoga judía.
Ahora, pues estos hermanos en la iglesia de Filipos pues se enteran de la situación de Pablo y le envían dinero para que pueda salir adelante. Entonces, en agradecimiento a esta ofrenda que ha recibido, pues Pablo escribe esta carta, que es la que conocemos hoy como una carta a los filipenses. Una carta que se ha convertido en modelo sobre cómo afrontar situaciones límite. Pablo no sabía que iba a ser de él, ¿no? Vemos bueno, gran parte desde el capítulo 21 del libro de los Hechos hasta el final. Pablo está encarcelado en diferentes lugares hasta llegar a Roma. Después va a tener un arresto domiciliario en Roma y así termina el libro de los Hechos. Mm, en ese momento no se sabe cuál es la situación de Pablo, qué es lo que ocurre con Pablo. Pablo tampoco lo sabía en este momento. Así que estamos pero muchas de esas circunstancias, en las personas que estaban en la cárcel, cuando generalmente la sentencia o la sentencia de muerte o la sentencia de destierro o alguna pena pues, que exigía pues, castigo corporal en algún sentido. Por lo tanto, Pablo ya había experimentado en determinados momentos. Mismo, por ejemplo, no lo leímos, pero no lo pudimos estudiar la semana pasada en el propio, estando en Filipos, son puestos en la cárcel y son azotados antes de ponerlos en libertad. Por lo tanto, estas son situaciones que Pablo vive con una cierta continuidad, una parte importante de su vida. Pero en esta situación límite, que es estar en la cárcel en ese momento, como digo, se ha convertido esta carta en un canto a vivir con gozo, con la alegría, que impregnan el tono, el estado mental de Pablo en esta carta y se ha convertido en un modelo de cómo afrontar estas situaciones límite desde ese gozo y esa alegría, ¿no? Pero hay que ver cuál es el secreto, vamos a poner entre comillas, por qué Pablo puede escribir a los hermanos de Filipos en ese estado anímico de gozo y de alegría. Vamos a ver, hacer las próximas semanas un estudio sistemático, una predicación sistemática acerca de la carta a los filipenses y por lo tanto tenemos oportunidad de poder estudiar esto en profundidad. Empezamos hoy en el capítulo 1, versículo 1, pues Pablo y su colaborador Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo. Es decir, que son esclavos de Jesús el Rey. Eso es lo que significa ser siervos de Jesucristo. Literalmente son esclavos de Jesús el Rey. Pero claro, Pablo está prisionero en este momento por cuenta de la Guardia Imperial en una cárcel del imperio, es en Roma, es en Éfeso, en el Palacio Imperial en Roma, o sea, en la cárcel del Palacio del Gobernador, la provincia romana en que se encontraba en ese momento, esperando ser juzgado por la autoridad imperial. Es decir, en cierto modo, la situación de Pablo es el resultado de estar frente al imperio, ¿no? Es cierto que los acusadores de Pablo venían de la sinagoga, venían del mundo judío, ¿no? Y que incluso en el libro de los Hechos, en cierto modo, las autoridades romanas son salvaguarda de Pablo, en cierto modo, frente a los judíos que hubieran, de buena gana, hubieran acabado con él. Pero este Pablo, que está preso en ese sistema imperial, se presenta como preso por la causa de Jesús el Rey, como esclavo, como siervo, como preso de la causa de Jesús el Rey. Si Pablo está preso porque está predicando a Jesús, el Cristo, el Rey. Y aquí nada es aleatorio, ¿no? Pablo está redefiniendo su situación a partir de la causa de Jesús. Y Pablo se presenta no como alguien preso por el imperio,
sino como alguien preso esclavo por Jesús el Cristo, el Rey. Es decir, que en vez de lamentarse de su situación, esto es lo que quiero decir, que en vez de lamentarse de su situación, hay que ver, yo estoy preso injustamente, que me han acusado injustamente, que el sistema del imperio me tiene aquí preso y no me libera, esto es una injusticia, esto Dios me tiene que reivindicar de alguna forma. En vez de seguir esta línea de pensamiento, de argumentación y de vivencia, su actitud es completamente distinta. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo, soy realmente preso, esclavo de Jesús el Rey y no del imperio. No soy víctima de una situación determinada, sino que mi situación es resultado de seguir a Jesús el Rey. Y este es un cambio de orientación completamente distinto. No se ve preso por el azar, por las circunstancias, por la opresión del imperio, por la injusticia de la sinagoga judía, sino porque sigue a Cristo, porque es esclavo de Cristo, porque en última instancia su lealtad es la lealtad a Cristo. Y por lo tanto supone una confrontación con lo que dice el imperio, ¿no? que es solo un rey, que es el emperador de Roma, ¿no? Como ya vimos la semana pasada, el rey que gobierna. El rey al que se le debe lealtad es a Jesús de Nazaret. Así que por encima de Roma pues está Jesús crucificado y resucitado. Y junto a esa dimensión política, que es muy importante, tenemos también a un Pablo más personal, el Pablo que guarda un buen recuerdo y tiene un profundo agradecimiento a aquella iglesia de Filipos. Aquí en estos versículos de este primer capítulo 1, unas palabras de una carga emocional importante en Pablo hacia los hermanos en Filipos. Por lo que ora frecuentemente y por lo que se siente partícipe en una colaboración mutua en la difusión del Evangelio. Pablo y los filipenses son coparticipantes de esa difusión del Evangelio, la participación de la gracia de Dios. Todo esto lo vemos en los versículos 3, 4 y 5 de este capítulo 1. Pero Pablo tiene una certeza, es que todo ello es fruto de la obra comenzada por Dios en Cristo en la vida de los filipenses. No hay nada al azar, ¿no? Ya hemos visto que para Pablo la situación de estar en la cárcel es fruto del seguimiento de Jesús. Y esa vinculación y ese ser participante de la gracia que comparte con los filipenses, dice Pablo, es fruto de la obra comenzada por Dios en Cristo en sus vidas. Como dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí hay un patrón de vida, un patrón de pensamiento y de comportamiento muy importante para los cristianos. Es decir, la conciencia de que hay una obra continua de Dios en nosotros por medio de su Espíritu y de su palabra, que será completada en el tiempo de la consumación. La obra de Dios está iniciada por Dios y completada y consumada por Dios mismo. Es decir, Dios mismo en su autoentrega en el Espíritu Santo y en su palabra, que es su Hijo, nos permite crecer, nos permite madurar, nos permite profundizar en la fe, nos permite tener esperanza, nos permite poder amar, nos permite poder ser creativos y toda la serie de patrones de vida que son asimilables al reino de Dios y a la nueva creación. Por eso, esta noción de que Dios obra en nosotros tanto desde esa iniciación en esa obra como en todo su desarrollo y en su consumación,
lejos de decir, bueno, pues ya si Dios lo hace todo, nosotros no tenemos que hacer nada, nos abandonamos a la indolencia, a la pasividad. No, no es esto. Quien quiera abandonarse a la indolencia, a la pasividad, a la resignación, al abandono, se está abandonando a sí mismo, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Quien busca en el abandono, en la resignación, en la pasividad, en la indolencia, en todo me da igual, en todo es lo mismo, o no necesito nada más, o todo está bien así, se está abandonando a sí mismo, se está abandonando a su propio ego, a sus propias fuerzas. Entender que la obra de Dios en nosotros es obra de Dios, lo que nos hace es liberarnos del activismo tan propio de la sociedad en la que vivimos, de la angustia de tener que hacer de nosotros y nuestra vida una obra propia, una vida que debamos construir sobre la base de nuestros propios esfuerzos. Esta noción de realización propia que es tan característica de nuestra propia sociedad. Tengo que realizarme, tengo que construirme, tengo que hacerme a mí mismo, esta obra propia es la que, digamos, es superada, rechazada, precisamente por la noción de que hay una obra continua de Dios en nosotros, a través del Espíritu y de su palabra. Por lo tanto, no nos lleva a la indolencia o a la pasividad, que sería abandonar a nosotros mismos, pues nos libera de eso, también nos libera, porque nos libera de nosotros mismos, también nos libera de esa obra mm, excesiva de construirnos a nosotros mismos, irrealizable de construirnos a nosotros mismos, ¿no? Tan propia también de ese sistema capitalista, consumista y de esa subjetividad moderna en el que todo confluye. Pablo no especula, no planifica su salida de la cárcel y tampoco imagina lo que hará cuando esté libre. Pablo simplemente tiene la certeza de que en él y también en los filipenses, así como en nosotros, Dios actúa para cumplir su buena obra en nuestras vidas, y lo que ocurra redundará en beneficio de dicha obra. Es decir, no está Pablo en una actitud resignada, pesimista, todo lo contrario. ¿Por qué Pablo puede hablar con gozo? ¿Por qué Pablo puede hablar y escribir, transmitir el gozo y la alegría a los filipenses? Porque sabe que su situación no es fruto ni de la opresión del imperio únicamente, ni tampoco es fruto del azar, ni es algo de lo que él tenga que con sus propias fuerzas superar, sí, porque pues cede a sus propias fuerzas, sino que es fruto de esa obra que Dios está haciendo en sus vidas, de cómo Dios va a usar cada una de esas circunstancias para el crecimiento del Evangelio. Y esta es la noción que lleva Pablo, aun en una situación tan complicada como la suya, poder escribir con gozo y con alegría. Pablo se identifica con estos hermanos de una manera profunda y afectiva y lo expresa desde un amor profundo. Lo hemos leído en versículos 7 y 8. Expresa el amor que le tiene a los hermanos en Filipos. Sin embargo, este amor no es un amor solamente meramente subjetivo, emocional, como nosotros solemos entender el amor, ¿no? Como esa expresividad emocional, interior, personal, individual, y ya está, y me quedo ahí. Sino que fijaos que el amor que tienen por los filipenses es lo que le sostiene en oración, ya le lleva a orar por ellos. Ya ha dicho anteriormente que ellos forman parte de su oración habitual, de su práctica de oración. Pero nos deja de ver cuál es el contenido de esa oración. En el versículo 9, lo que le dice a los filipenses es que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en sabiduría o en toda comprensión, como tenemos la versión Reina Valera.
La oración de Pablo para los filipenses no es que crezcan en número, no es que tengan una iglesia más grande, no es que tengan muchos ministerios, no es que prosperen económicamente, sino que crezcan en su amor. Pablo ora por el crecimiento del amor que ellos tienen, ese amor que han recibido de Cristo. Un amor que no es la expresión de meros sentimientos o emociones internas, sino un amor que se profundiza por medio del conocimiento y de la sabiduría o de la comprensión. Esto es muy importante, porque pensamiento y emociones aquí no están enfrentados, no se oponen, sino que colaboran. El amor abunda en conocimiento y en comprensión. Y, igual que amor, fe, esperanza también colaboran entre sí. El amor y el conocimiento, la comprensión, la sabiduría van también unidos. El verdadero amor cristiano se hace más abundante y más profundo por medio del conocimiento y por medio de una mayor comprensión y sabiduría. El amor y la fe cristiana no están en contradicción con las facultades intelectuales, podríamos decir. Sin embargo, al igual que no se habla aquí de un emocionalismo superficial, tampoco se habla aquí de un intelectualismo abstracto y alejado de la realidad. Por el contrario, este amor que se hace más profundo por el conocimiento y la comprensión tiene una funcionalidad. Este amor profundiza a través del conocimiento, a través de la comprensión. Se hace un amor reflexivo, un amor reflexivo para capacitar a los filipenses. ¿Para qué? Dice Pablo en el versículo 10, para discernir lo que es valioso. O lo que en la versión Reina Valera, para que aprobéis lo mejor. Por lo tanto, aquí hay algo muy interesante, muy importante, un amor que es reflexivo, que se profundiza en el conocimiento y la comprensión para discernir lo que es valioso. Discernir implica un proceso de evaluación, de reflexividad evaluadora o evaluativa de lo que realmente vale, de lo que realmente es importante, de lo que es lo mejor. El cristiano está llamado a guiar su vida porque tenga una ley o una moralidad que pueda aplicarse al pie de la letra en todas las situaciones y que para todo tengamos una respuesta inmediata o de un versiculito que se pueda sacar ahí de una forma inmediata. Por el contrario, somos llamados a vivir en este amor. Vivir en el amor significa no estar centrado en nosotros mismos, salir de nuestro ego, de nuestro yo, teniendo un amor reflexivo, tanto no ingenuo, no supersticioso, tampoco legalista y tampoco moralista. El cristiano debe vivir su vida en este amor reflexivo que busca conocer y comprender cada situación límite que tiene que vivir y afrontar cada situación límite que tiene que vivir, pero también esas pequeñas situaciones cotidianas, que a veces implican decisiones éticas y morales. No siempre tenemos que estar tomando decisiones, pero hay momentos que sí. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo valioso? ¿O qué es lo mejor en esta situación determinada? Nos tendremos que preguntar en determinados momentos. Ese amor reflexivo que profundiza y que se profundiza en el conocimiento y la comprensión nos permite enfrentar estas situaciones, estos dilemas éticos o morales, desde una reflexibilidad en el discernimiento de lo que es valioso y de lo que es mejor. No hay respuestas automáticas a veces, porque los contextos cambian, porque las circunstancias son complejas, porque el ser humano y la vida humana y la vida social y la cultura y la historia, estamos entretejidos en unas redes muy complejas a veces y no es tan fácil discernir lo que es valioso y lo que es mejor en cada momento. Requiere de un amor reflexivo que profundiza en el conocimiento y en la comprensión. Debemos preguntarnos, como Iglesia, cómo la narrativa de la Biblia nos enseña, a través de su mundo de significado,
ese significado, esa red de significado que va tejiendo el despliegue de la propia narrativa de la Biblia y que nos dice cómo es Dios, cuál es su camino de salvación y qué esperanza nos aguarda, nos transmite. Y desde ahí podemos derivar los patrones de vida que son coherentes con este testimonio bíblico dentro del contexto cultural que vivimos. La práctica de la Iglesia es una práctica de comprensión de la narrativa de la Biblia que nos revela quién es Dios, cuál es su propósito y cuál es la esperanza que nos transmite dentro de un contexto cultural, histórico, social determinado, que es el contexto en el que vivimos. Y hay ese amor reflexivo, comprensivo, que es necesario a la luz de ese mundo de significado de la Biblia que nos permite, en un contexto determinado, poder encontrar las mejores respuestas, discernir lo que es valioso. Creo que este es un camino de vida mucho más rico, mucho más, quizás más complejo que tener un catálogo de respuestas ya preestablecidas y que siempre sabe, aquí hay este problema, esta respuesta, este versículo, esta idea, de una forma casi mecánica. No, hay un proceso reflexivo, que no es individual tampoco, que estar en el seno en el marco de lo que es la propia Iglesia, que lee la Escritura y que debe hacer también una reflexividad del contexto que nos toca vivir en cada momento. Muchas personas quieren que se les diga lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar para evitarse hacer el trabajo por ellos mismos. Quieren tener la seguridad de saber que en cada momento hay una norma, una prescripción de lo que deben hacer. Claro, es en cierto modo una vida cómoda vivir así, aunque al final nos encontramos con, con las precariedades de la vida humana, ¿no? De las contradicciones, las paradojas. Jesús esto lo puso muy también en primera línea, ¿no? Esta es noción expansiva de la ley que tenía una expansión, una actualización en la ley oral y cómo Jesús lo pone en cuestión. Porque en última instancia la vida humana siempre acaba siendo más compleja de lo que las leyes, las normas pueden prescribir. Pablo habla aquí de un amor que conoce, que comprende para discernir mejor lo que sea valioso en cada contexto. Hay que tener en cuenta que la razón por la que Pablo fue encarcelado y estuvo mucho tiempo en la cárcel, en distintos cárceles, fue porque fue acusado de violar la ley y el templo. Capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 28. Ya Jesús había hablado mucho sobre la ley y sobre el templo. Esto lo hemos estado viendo precisamente en el Evangelio de Juan, en esa serie. La ley y el templo se han convertido en un obstáculo para que Dios cumpliera sus promesas. Y Jesús cumple la ley y cumple el templo. Y a partir de ahora, ley y templo están personificados en Jesús. Los seres humanos vivimos en una constante paradoja. Por un lado, necesitamos instituciones sociales y normas para vivir en sociedad y para guiar nuestra vida y no caer en el caos o dejarnos dominar por el mal. Esto es importante. Por eso, leyes e instituciones siempre van a existir porque las necesitamos. Sin embargo, estas mismas instituciones y esas mismas leyes se acaban convirtiendo en una cárcel para nosotros, acudiendo a la metáfora ahora de relación a la situación de Pablo. Por eso la vida cristiana que encarna a Cristo, que está guiada por el Espíritu Santo, no puede ser reducida a una nueva ley, a un conjunto de normas que prescriben lo que debemos hacer en cada momento, ni instituciones que regulen todo, por más que lo necesitemos. Y no debemos olvidar, la Iglesia tiene un plano institucional que es importante, pero no puede ser solo eso. Igual que
las normas nos guían en términos generales, pero no podemos hacer de un legalismo la base de nuestra vida. Por lo tanto, en nuestra situación, hasta que la nueva creación, el reino de Dios se consume, necesitaremos instituciones y leyes. Pero la vida cristiana tiene que ser algo más. Estamos llamados a una vida que esté guiada por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una vida en el amor de Cristo, de este Rey que es Jesús. Pero un amor que es reflexivo y que debe buscar el conocimiento y la comprensión en cada situación de dificultad, de incertidumbre por la que estemos pasando, para probar, para discernir, para evaluar lo que es mejor o lo que es más valioso. Pues también necesitamos tampoco necesitamos de un sistema de pureza centrado en una ley ni en el templo, como ocurría. Porque ahora Cristo y el Espíritu son ley y templo para nosotros mismos. Y como digo, muchas veces esto no nos lleva a un individualismo, sino a una individuación personal, pero no a un individualismo ni a una visión individualista de la vida cristiana. Cristo y el Espíritu son ley y templo para nosotros hoy, y ellos son nuestra salvaguarda de pureza y de reprensibilidad hasta el día final. Estar guiados por Cristo, guiados por Jesús de Nazaret y por el Espíritu Santo. Pablo nos lo dice en el versículo 10, a fin de que os conservéis limpios e irreprochables en espera del día del Señor. De esta manera podemos ser, como termina el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medios de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia. Los frutos de justicia son el resultado de la fidelidad de Cristo por nosotros, para que somos hechos miembros de la familia de Dios. Nunca olvidemos esto. Somos, por medio de Cristo, pertenecientes a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. En los frutos de justicia. La justicia tiene que ver con la fe, tiene que ver con la fidelidad. Esa fidelidad de Cristo para cumplir las promesas de Dios. Como decían los reformadores, la justicia de Cristo es esa justicia extranjera, esa justicia extra nos, que nos viene de fuera, que se nos da como un regalo, como un don, como algo que recibimos sin nuestro mérito ni nuestro concurso. Esto es muy importante. Esta realidad externa a nosotros, no como algo que nosotros atesoramos o que nosotros producimos, que nos viene de fuera. Es una noción importantísima. En nuestra vida podemos y debemos experimentar un crecimiento. No estamos condenados a estar siempre dando vueltas sobre el mismo punto. Estamos llamados a crecer, pero ese crecimiento es fruto de la justicia y de la fidelidad de Cristo en nosotros y del Espíritu Santo. Por eso nunca será algo que nosotros podamos atesorar como propio, como una obra nuestra, sino solo como motivo de la alabanza y la gloria de Dios. Es la idea inicial. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Eso no nos deja indolentes, no nos deja pasivos, no nos deja apáticos, no nos hace autoindulgentes, tampoco nos hace indiferentes al mundo en el que vivimos. Todo lo contrario. Debemos profundizar en ese amor que abunda en conocimiento y en sabiduría, de saber que estamos guiados por el Espíritu Santo y que en nuestra vida, los frutos de nuestra vida son los frutos de la justicia, es decir, de la fidelidad de Cristo con nosotros, por nosotros y para
nosotros. Que así sea. Amén.